Un saludo cordial, somos el grupo 5 y hoy vamos a presentar nuestro proyecto, Títeres Colacho Hermanos. Los integrantes son Arturo Alexis Menacho Mejía, Carlos Gabriel Peña Sobrado, Eva Patricia Fiorella Osorio Mere, Lidia Jaime Mondragón Díaz, Marlon Gabriel Menacho Aliaga, Oliver Ronaldo Melgarejo Rojas y Yolita López Villanueva. Voy a hablar sobre vida y obra de César Vallejo. César Vallejo fue un escritor poema peruano considerado uno de los más importantes innovadores de la poesía en el siglo XX. Nació el 16 de marzo en 1892 en Santiago de Chuco. Era el menor de 11 hermanos. Su familia era de ascendentes mixtos y español, y su abuela era sacerdote mercenario. La obra de Vallejo abarcó casi todos los géneros literarios, incluyendo la poesía narrativa, guiones teatrales y ensayos. Y también se desempeñó como periodista y escribiendo artículos y crónicas. Y en sus obras incluyen los Gerardos Negros, el Trilce y la poema Humanos. La poema de Vallejo estuvo marcada por el realismo y el mundo escribió sobre las experiencias cotidianas de las personas, la injusticia social, la política y el conflicto entre deseo y el espiritual. La vida de Vallejo estuvo marcada por las penurias de la adversidad. Fue acusada falsamente a participar en un incendio de la casa de su familia y pasó casi 4 meses de cárcel. También enfrentó dificultades financieras y problemas de salud, incluyendo el tuberculosis. En 1938, Vallejo murió en París, Francia, a la edad de 46 años. Bueno, ahora yo les hablaré sobre mi subtema, el cual es Deceso en París. ¿Qué llevó a la muerte del célebre poeta peruano César Vallejo en la madrugada del viernes 15 de abril de 1938 en París? Pudo haber sido su propia predicción o tal vez sus difíciles condiciones económicas las que han sido determinantes. De manera breve, vamos a explorar las circunstancias que rodearon el fallecimiento del poeta César Vallejo. Cabe la posibilidad de que haya muerto por inanición debido a su escasa alimentación. A continuación descubriremos más sobre la vida y el legado de este destacado escritor, quien ha dejado una huella imborrable en la literatura peruana y en el panorama literario mundial. César Vallejo falleció en la madrugada del viernes 15 de abril en 1938, en una clínica llamada Boulevard Arango en París, donde había llegado unas semanas antes debido a su grave enfermedad. Se decía continuamente que su muerte era la realización de su conocida predicción: me moriré en París con aguacero, un día del que ya tengo recuerdos, del soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca. La mayoría de las personas está de acuerdo en que Vallejo murió de inanición, y esto es probable ya que es cierto que Vallejo llevaba un buen tiempo sin alimentarse adecuadamente. Desde el año 1923, sus dificultades económicas le habían acostumbrado a tener que alimentarse de forma muy limitada. En París tendremos que arreglárnoslas con piedritas, le dijo un amigo. En otoño de ese mismo año, desde la sala del hospital en la que se encontraba, le escribió a otro conocido que había sido operado por una hemorragia intestinal. La esposa del fallecido chileno Cuto Oyarzún, que pasó su última noche velándolo, cuenta que en la madrugada del 15 de abril, César Vallejo se puso en contacto con su mamá y antes de fallecer, delante de su esposa y de algunos amigos dijo: España, me voy a España. Todo esto según Robertson, publicado en la revista La Nerviana. La muerte del célebre poeta peruano nos dice que se han planteado diferentes teorías acerca de cómo se pudo dar su muerte. También sabemos que Vallejo padecía tuberculosis, una enfermedad que en esa época no tenía cura y que se extendió por todo el mundo, y especialmente en los países más pobres
y en las grandes ciudades. En conclusión, podemos decir que la muerte del célebre poeta peruano nos ha generado diversas teorías y especulaciones. Aunque la tuberculosis podría haber sido causa de su fallecimiento, existen incertidumbres en torno a su fallecimiento. Investigar, recopilar información sobre su vida es importante para comprender su legado en la literatura. Además, su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades para disfrutar de una vida plena y productiva. Muchas gracias. Tengan todos un buen día. Mi nombre es Osorio, estudiante de la carrera de Derecho, y hoy les hablaré del emprendimiento cultural del Grupo 5. Tenemos que tener en cuenta que la importancia del juego lúdico cultural es la desarrollar integralmente a través de la exigencia de las habilidades integradoras, una cultura excelente para los niños. Instituciones como el UNICEF logran reconocer a este juego como un forjador de vínculos emocionales, promoviendo la socialización, por lo cual hace al juego tomar una importante relevancia no solo intelectual, sino también a nivel de interacción con los demás, puesto que los humanos necesitamos de una comunicación fluida estableciendo lazos de amistad y de sana competencia. Deteniéndonos a observar la creación y el funcionamiento de nuestro juego lúdico, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo y la composición de la formulación y creación de nuestro juego lúdico es importante para su acogida en el público, pues tenemos que fortalecerlo en el tiempo, ya que en el mercado laboral o en el mercado donde se tiene que implementar aquellos juegos lúdicos, un correcto desarrollo de estos es necesario para que se perdure en el tiempo y los jugadores puedan verlo, nuestro punto de vista, nuestro trabajo, algo llamativo, puesto de que la empleabilidad y el tiempo es fundamental para desarrollar la inteligencia a través de nuestro contenido netamente cultural, pues después de la fabricación. Ahora les hablaré sobre el subtema mayor, que es naturaleza del producto títeres, y subtema menor, que es el concepto de títeres. Según Tejada, la definición de los títeres se refiere como un muñeco con figura humana, animal o objeto que toma movimiento, voz mediante un titiritero, que es utilizado en obras de teatro, representa distintas situaciones creadas o de la vida misma. Por otra parte, el uso de los títeres está fuertemente ligado con el arte de educar, ya que en el ámbito académico se define que es una herramienta educativa que fomenta el desarrollo de aprendizaje, donde los niños, por medio de la utilización, le brindan voz, de modo que consiguen un nuevo vocabulario y dicción. También podemos decir que, al saber este concepto, los títeres, de manera general y educativamente, podemos decir que son utilizados en obras de teatro, donde le damos vida mediante la voz y el movimiento. Y esto además refuerza el lenguaje, mejora la expresión, fortalece los valores y desarrollo integral. Ahora le paso a mi compañera Liz. Función y características del títere. ¿Qué función tienen los títeres y qué los caracteriza? Los títeres son una forma de expresión y representación de relatos de forma vívida y llamativa. Los títeres tienen una función muy importante para el desarrollo y narración de las historias, las cuales nos muestran de forma gráfica y única una forma de vida, ya que poseen una característica muy resaltante de ser móviles. Según Camarena, los títeres nos ayudan a relatar historias, mostrándonos formas diferentes de vida, importantes a la vez, y mediante cantos y relatos, los cuales nos ayudan de cierta manera a que los títeres, como muñecos de tela, sean llamativos para las personas, en especial para el público más joven. Estos se encuentran articulados, ya sea de varillas o de hilos, las cuales les da esa característica de ser móviles, las cuales pues les ayuda a dramatizar, a expresar de cierta forma diferentes estilos de relato, ¿no? Los títeres tienen la forma de articular voz y todo eso gracias mediante al titiritero. Para finalizar, los títeres tienen la función de transmitir sentimientos y relatos históricos de forma especial, gracias a su mecanismo único y su estructura compleja,
las cuales les ayuda a ser atractivos y verse más vivos, y ser atractivos a la vez para un público juvenil y para los adultos, los cuales se pueden encontrar en teatros o en shows infantiles. Gracias. Muy bien, ahora pasando a la reseña sobre la obra Colacho Hermanos. Esta fue una de las grandes obras del poeta peruano César Vallejo. Esta dio una dura crítica al teatro y a la validez política y la clase gobernante de aquel entonces. Esta es con una gran finura, elegancia y actualidad. La trama argumental de la historia es sobre los hermanos Colacho, al que son dueños de un bazar, y cómo sus desventuras inician una vez se encuentran con Mr. Kennedy, que es una figura política y militar. Este sujeto trata de meterlos a la política y a través de manipulaciones, sin que ellos se den cuenta, cumplirán sus artimañas en las que, ellos al final, tras cierto momento de la historia, encontrarán su trágico final. Esta historia trata cómo el gobierno afectaba la vida cotidiana de aquel entonces de la población, donde era común que la clase gobernante se aproveche de los pobladores, donde la gente oportunista y no ética triunfaba. Esta obra, si bien no está al nivel de fama como obras mucho más imponentes y mucho más famosas como Los Heraldos Negros, La Cena Miserable, es una gran obra al tratar de cómo este par de hermanos tratan de mejorar sin saberlo, la situación en la que se metieron, tratar de aprovecharlo, pero al final fracasar, porque el plan Mr. Kennedy llega a tener éxito y el trágico final de ellos simplemente termina con su forma en la que ellos pueden avanzar más y seguir progresando en la historia.